nos puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. Muy importante, pues como siempre, como todos los webinars mensuales, la idea es que ustedes se lleven, digamos, una muy buena información frente a la implementación del sistema seguro actualmente, antiguamente Plan Estratégico de Seguridad Vial, y podamos resolver como todas nuestras dudas, sobre todo relacionados frente al tema en materia legal y sanciones, pero también vamos a hablar o a hacer como una especie de recorderis de que es el plan estratégico el plan estratégico de seguridad vial o sistema seguro, y por qué es importante y obligatorio implementarlo en ciertas empresas. ¿Listo? Entonces voy a apagar mi cámara. Celeste me dice en qué momento voy a compartir pantalla. Celeste me dice en qué momento están viendo mi pantalla. Ya estamos viendo tu pantalla. Toda completa. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, como siempre, hacemos una introducción. El plan estratégico de seguridad vial, ¿cierto? Como todo plan estratégico, siempre busca reducir la disminución en los riesgos de sufrir accidentes laborales, obviamente, o accidentes, no tienen que ser laborales, pueden ser accidentes, y reducir la mortalidad vial. Su incumplimiento resulta en sanciones económicas y daños a la reputación, obviamente. Ninguna organización en Colombia va a querer tener o va a querer vivir que uno de sus empleados se accidente por causa de su labor, ¿cierto? Porque obviamente a nivel reputacional el impacto es inmenso, ¿cierto? Y no solamente a nivel reputacional, sino también a nivel económico, eso lo explicaremos pues como más adelante. La automatización del plan estratégico de seguridad vial ofrece muchos beneficios en la implementación. Por eso nosotros también consideramos importante, antes de que empecemos pues como con esta tarea de explicar de qué se trata el PEPS o el sistema seguro y cuáles son sus implicaciones legales, de que tengan presente que el tema de la automatización es muy importante, y después les voy a explicar al final por qué. ¿Qué sanciones podrían recibir las empresas por la no implementación del plan estratégico de seguridad vial? Están en diversa legislación, más adelante se las vamos a explicar, pero de acuerdo con toda la normatividad legal vigente, las entidades, organizaciones o empresas que no cumplan con la obligación de diseñar e implementar el plan estratégico de seguridad vial dentro de los plazos establecidos por la ley, que de hecho ya se vencieron, ¿cierto? Acuérdense que el plan estratégico de seguridad vial o sistema seguro ya hace parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones, ¿cierto? No hacerlo implica que la empresa tampoco esté cumpliendo con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No tenemos preguntas hasta el momento. Perfecto. ¿Qué resolución o qué norma está rigiendo? Porque obvio, hemos tenido muchos cambios, demasiados cambios frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial, que ahora es pues el sistema seguro. Han habido muchas normas que lo han regulado o lo han reglamentado, pero actualmente, digamos que donde podemos ver todas las etapas del proceso, como más específicamente, y en qué consiste y qué es lo que debemos tener para poder cumplir con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, es remitirnos a la resolución 40.595 del 2022, que es, digamos, que la última norma que reguló el Plan Estratégico de Seguridad Vial en Colombia, y dicha norma estableció la obligatoriedad de tener un plan estratégico de seguridad vial para todas las empresas con más de 10 vehículos, ¿sí? Y más de 2 conductores en las vías públicas de Colombia, ¿cierto? Esto incluye obviamente transporte de carga y pasajeros, servicios públicos, construcción, mensajería, entre otras. Y cumplir con esta resolución es una obligación legal. Y más que una obligación legal, es una responsabilidad moral de todas las organizaciones para poder garantizar el bienestar, la salud y la seguridad de todos sus colaboradores. ¿Qué podemos decir? Digamos que para la metodología de implementar este plan estratégico de seguridad vial, la norma fue muy clara. Ya este plan estratégico de seguridad vial está directamente relacionado con cómo está implementado con la metodología de implementación del sistema de gestión, que es bajo cuatro pilares fundamentales.
Planear, hacer, verificar y actuar. No sé, veo por ahí de pronto alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta de la señora Marisol Ladino. Adelante. Sí, señora, muy buenas tardes, gracias. Buenas. Quisiera preguntar, ahorita estabas diciendo, Lina María, que las empresas que están obligadas a cumplir con esta resolución son las que tienen transporte en las vías. En Si este tienes más caso de 10 no vehículos, o aplica. sea, 11 vehículos, ¿cierto? Ok. O sea, a partir No de es el 11 vehículos. servicio, por ejemplo, si nosotros tenemos un mensajero, deberíamos tener aplicada esa resolución o sí. Lo que pasa es que hay dos cosas, o sea, inclusive hay un concepto, digamos que del ministerio por aparte donde aclaró este tema, digámoslo así. Las empresas que están obligadas a tener el plan estratégico de seguridad vial son las que tienen más de 11 vehículos y cuando hablamos de vehículos es patinetas, patines, literal, patinetas, patines, bicicleta, moto, carro, ¿cierto? Pero cuando nos referimos a vehículos, no es que sean vehículos de propiedad de la empresa, no, es que son personas o conductores que manejen así sea su propio vehículo, pero para cumplir funciones de la organización. Ejemplo, Talento Consultores SAS no tiene sino un vehículo o no tiene ningún vehículo, pero tiene 7 comerciales que se están, no, pongámosle 11 comerciales que se están trasladando en su propio vehículo. También cuenta, ¿cierto? Pues digámoslo así, pero o sea, son empresas que tienen transporte propio o que tienen conductores, es decir, que manejan su propio vehículo y que tienen más de 2 conductores en la organización que manejan su propio vehículo, pero que cumplen funciones de la organización. Porque es que las empresas a veces creen que es que debe tener el vehículo a nombre de la empresa. No necesariamente el vehículo debe estar a nombre de la empresa. El vehículo puede estar tercerizado o sea del trabajador que conduce su propio vehículo. No sé si fui clara. Sí, muchas gracias. Bueno. Sí, señora. Bueno, entonces la metodología es planear, hacer, verificar y actuar. Y digamos que esta resolución, que es la resolución 40595 del 2022, reemplaza por completo la resolución 1565 del 2014. Aquí en esta capacitación yo quiero hacer la aclaración que está nuestro líder de Plan Estratégico de Seguridad Vial, que se llama Javier. Si Javier en algún momento quiere hacer alguna aclaración, Javier, ¿estás por ahí? Sí, señora, adelante, buenas tardes. Javier es nuestro líder de Plan Estratégico de Seguridad Vial. Si Javier en algún momento quiere hacer alguna aclaración, bienvenido Javier a interrumpirme y a hacer tus aclaraciones. Adelante, muchas gracias. Perfecto, porque él es el técnico y yo soy la abogada, entonces esta capacitación está desde el punto de vista legal, obviamente, frente a sanciones, pero desde el punto de vista técnico, si él quiere hacer alguna aclaración, bienvenido, porque también hace parte pues de nuestro equipo de trabajo. Bueno, aquí les resumo así unos puntos muy importantes de la norma, porque como esta capacitación es 100% normativo, se los voy a resumir. Entonces, el Plan Estratégico de Seguridad Vial con la nueva norma sigue conociéndose, ¿cierto? La metodología propuesta está diseñada bajo el ciclo PHBA, igualito que el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, y es más, me atrevería a decir que es mucho más robusto el Plan Estratégico de Seguridad Vial que el propio Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Es más, tienen más ítems, más formatos, más políticas, más procedimientos, más listas de chequeo, el propio Plan Estratégico de Seguridad Vial que el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y también esta metodología también da cumplimiento al artículo 32 de la resolución 0312 del 2019, que es la resolución que reglamenta los estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esta metodología para la implementación y verificación del PEPS aplicará para organizaciones que cuenten con una flota de más de 10 vehículos automotores o no automotores y que contraten más de 2 conductores. Y cuando yo me refiero a conductores, no es personas en el cargo de conductor, sino personas que manejen su vehículo para cumplir
funciones de la organización. ¿Listo? De acuerdo con el decreto 2106 del 2019, el Plan Estratégico de Seguridad Vial ya no estará sujeto a verificación o calificación por ninguna entidad con el fin de expedir un aval, o sea, el aval, pero sin embargo, como hace parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, puede ser exigido en cualquier momento por el Ministerio del Trabajo o por la ARL a la que esté afiliada el colaborador. Los colaboradores y la organización. ¿Y por qué pueden ser exigidos? Porque en caso de darse un accidente de trabajo, ya sea grave o sea mortal, que sea consecuencia de un accidente de tránsito, ¿cierto?, en cumplimiento de sus funciones, ambos están en la obligación de exigirle a la empresa, es decir, tanto la ARL como el Ministerio del Trabajo, el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta por la señora Andrea Peña. Adelante. Gracias, buenas tardes. Una consulta. Nosotros básicamente somos una empresa de marketing y contenidos y nuestra organización está completamente remota. O sea, tenemos de hecho personas en diferentes ciudades de Colombia. ¿Este plan estratégico de seguridad vial nos aplica a nosotros también? Consulto desde mi pleno desconocimiento. Pero ustedes tienen personas que se trasladen a cumplir labores en el cargo. Comerciales, el gerente. Ocasionalmente, pero sí. ¿Y cuántas personas? 2 personas muy puntuales. Sí tienen que tener plan estratégico de seguridad vial. Ok, listo, dale, gracias. Perfecto. Es que Otra es más, pregunta cuéntame. de Daniela Ortiz. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, lo que pasa es que, bueno, yo estoy recibiendo pues una asesoría por medio de la ARL, de mi asesor de la ARL, y él me dice que el plan estratégico de seguridad vial se deberá enviar por medio de una PQR al Ministerio de Tránsito, y pues tú ahorita decías que no lo debemos radicar ante ninguna entidad. Ya no, esa obligatoriedad de radicarlo en el Ministerio del Tránsito fue eliminada hace mucho tiempo, inclusive con la norma anterior a la resolución actual. No hay que radicarlo en el Ministerio del Tránsito, ya no es obligación. Óyeme, pero es bueno que tu asesor de la ARL pues se adapte un poquito con la nueva normatividad. Ya no es necesario. Listo, dale, eres muy amable, muchas gracias. Perfecto. Javier, no sé si ahí quieras hacer alguna aclaración. Buenas tardes para todos. Claro que sí, Lina. Aprovechando el espacio, es bueno aclararles que a partir del año pasado, la resolución 5178 del 2023, dado a estas confusiones que habían de que si nos tocaba reportar, yo tenía mi empresa y no era de transporte, esta resolución definió cuáles eran las empresas para reportar el plan estratégico en seguridad vial a la supertransporte, es decir, solo las empresas, obligadas a reportar el PET solo son las empresas registradas en el Vigía y en la Supertransporte, a través de una plataforma que se llama CICIPETS, resolución 5178 del 2023. Esta resolución les define quiénes son exactamente. Ahora bien, las empresas que no están obligadas ante la Supertransporte deben reportarlo, pero en conjunto con el sistema de gestión al Ministerio de Trabajo y a la ARL que lo requiera. ¿Listo? Sí, me faltó preguntarte si tu empresa era una empresa de transporte. La persona que preguntó. ¿Está ahí? No, nosotros, sí, aquí está. No, nosotros somos una comercializadora, pero sí tenemos 16 vehículos. ¿Comercializadora de? Material reciclable. Sí, claro que sí, sí te aplica, Sí, aplica. sí te aplica la implementación, el diseño de implementación del plan estratégico en seguridad vial, por lo menos en el nivel básico. ¿Y el reporte de Javier? No escuché muy bien. Que si le aplica el reporte al Ministerio del Transporte.
No, a la Supertransporte no. Le A la aplicaría ARL. en conjunto con el Ministerio de Trabajo cuando haga el reporte a final de año. Ajá. Muy importante también preguntar de qué tipo de empresa, pero sí, no le aplica, solamente lo tiene que reportar directamente a la ARL, obvio, y al Ministerio del Trabajo. O sea, y dentro del reporte que se hace en diciembre en www.fondoderiesgoslaborales.gov.co tienen que aclarar que tienen plan estratégico de seguridad vial y lo reportan en conjunto con el despliegue del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. No se les puede olvidar esto que es súper importante en el reporte que hacen en diciembre a la página del Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, porque no se les olvide que a todos nos toca reportar. Bueno, en diciembre no, en realidad hay plazo hasta enero. Y muchas veces el ministerio inclusive se extiende hasta febrero. No sé este año hasta qué mes se extendió, creo que hasta febrero, en que todas las empresas tenemos que registrar la evidencia de la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la página web Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. Y el PEPS también tenemos que reportarlo en el autorreporte que hacemos ante la ARL todos los años, ¿cierto? No sé qué ARL tengan ustedes, no pregunté, porque hay unas ARL que lo tienen, la gran mayoría lo tienen virtual, pero por ejemplo, me dijeron que Positiva no lo tenía virtual, no he preguntado pues, pero casi la gran mayoría de las ARL tienen el autorreporte virtual, entonces también hay que reportarlo en ese autorreporte ante la ARL, también es muy importante. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. No tenemos más preguntas. Lina, una pregunta, mucho gusto. Hola. Erika Gómez de Vitrina Inmobiliaria. Nosotros pues somos una inmobiliaria, tenemos seis contratos de corretaje con prestación de servicios, 3 de ellos se movilizan en sus propios vehículos, los otros 3 en transporte público. ¿Nos aplica? Sí, el plan estratégico aplica también para contratistas. Hola, se te fue la onda. No, acá estoy, sí. Sí, el plan estratégico también aplica para contratistas. Hay que incluir esos contratistas dentro del plan estratégico de seguridad vial. Porque ellos tienen vehículos y se trasladan en esos vehículos para cumplir labores y tanto el sistema de gestión como el plan estratégico de seguridad vial, en ambos se tienen que incluir los contratistas. Ley 1562 del 2012. Así sean, o sea, visitas puntuales, por ejemplo, se llevan a cabo, puede ser una vez al mes, la periodicidad del trabajo, de la prestación de ese servicio, a veces hay un mes que no se lleva a cabo, por ejemplo. No, entonces, también, o sea, pero si al otro mes hay la necesidad, se lleva a cabo como ese traslado a cumplir esa labor, ¿sí? Entonces, no importa que no haya la periodicidad, lo debemos implementar y así se aplican en esas 6 personas, en esos... No importa que no sea diario ni que sea semanal, pero desde que esas personas lo hagan en algún momento del mes o del año o del semestre, ya se debe tener plan estratégico de seguridad vial. Ok, gracias. Porque si alguna de esas personas se llega a accidentar en cumplimiento de esa función o de ese contrato de prestación de servicios, te van a solicitar el plan con todos sus puntos, con toda seguridad. Ok, Lina, gracias. Bueno, la resolución plantea 3 niveles de diseño para la implementación del plan estratégico de seguridad vial, de acuerdo con el tamaño de la organización. Y está en básico, estándar y avanzado, y a la misionalidad de la organización, ¿cierto? La mejora en la gestión vial, la asignación de responsabilidades, la gestión del cambio, el diagnóstico de la organización y la caracterización de la criticidad del riesgo vial son elementos esenciales para lograr esa alineación, digámoslo así, del plan estratégico de seguridad vial con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Esta resolución, obviamente que estamos hablando, también, o sea, tiene un punto muy importante que contempla toda la planificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial con todos sus elementos esenciales, ¿cierto? Contempla todo lo que tiene que ver con el líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el Comité de Seguridad Vial, la política de seguridad vial, la caracterización, evaluación y control de riesgos, entre otros. También tiene todos los puntos, o sea, yo los invito porque yo sé que, digamos que esta capacitación está principalmente enfocada al tema legal y de sanciones, pero también los invito a que cuando salgan de esta capacitación se lean, digamos que punto por punto la resolución, porque contempla cada uno de los ítems que la empresa debe seguir para poder cumplir con el plan estratégico de seguridad vial. Temas, por ejemplo, que tienen que ver con el plan anual de trabajo, la competencia, la formación, el comportamiento seguro, el plan de emergencia ante respuestas viales, la investigación de los siniestros viales, la inspección de vehículos, gestión del cambio y contratistas, gestión documental, entre otros. Entonces, aparte que también tiene todos los indicadores, es decir, prácticamente que tiene punto por punto lo que nosotros tenemos que tener para poder cumplir con ese plan de estratégico de seguridad vial, que es enorme y súper robusto, de una forma completa. No sé si hay alguna pregunta, yo siento el sonido cuando hacen preguntas, Sí, Celeste. tenemos una pregunta de la señora Valentina Coronado, adelante. Hola, buenas tardes, Lina, ¿cómo estás? Lina, tengo una duda. Es que en la parte de arriba había una parte donde indicabas o sea, qué plan estratégico le aplicaba como a cada empresa, según la misionalidad de la empresa. Entonces nosotros somos una entidad financiera y el asesor que teníamos nos indicó que podíamos aplicar con un plan básico, pero hicimos la encuesta para poder sacar el diagnóstico y nos dimos cuenta que en misionalidad tenemos aproximadamente de 40 a 60 vehículos, aunque no son propios de la empresa, son terceros. Javi, esa pregunta te la dejo a ti porque yo voy a normas. Hola, buenas tardes. Experto en Hola, la parte Javier. Qué pena, no veo quién está. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Valentina. Hola Valentina, ¿qué tal? Mucho gusto. Listo, Valentina, perfecto. Dentro de ese diagnóstico tocaría entrar a revisar cómo tienes distribuido estos vehículos, porque tú mencionas que son alrededor de 40. Entonces ya no Sí, te aplicaría el nivel básico, sino el nivel estándar, ¿cierto? En los cuales te aplican 22 de los 24 pasos. Ahora bien, en este diagnóstico inicial podemos revisar, digamos, los vehículos, cómo los tienes distribuidos, estos misionales, cuántos son propios, cuántos son por renting y ok. demás. Eso lo hacemos en un diagnóstico inicial si se da la contratación del servicio. Y obviamente identificamos en este nivel, como te lo acabé de mencionar, sería un nivel estándar, pero ahí entraríamos a verificar otras cosas más. El nivel estándar aplica, o sea, dependiendo lo que haga la entidad. No, No, independientemente, a ver, no sé si, bueno, no creo que la tengas ahí un momento. Mira, hay dos ítems en los cuales se rige la resolución. y aquí tengo la resolución. Empresas dedicadas al transporte, empresas dedicadas al sector transporte y empresas que no son dedicadas al sector transporte, es decir, diferentes al sector transporte. Ahora bien, estos tres niveles aplican para las tres empresas siempre y cuando el básico a partir de 2 vehículos, el estándar a partir, creo que es, permíteme un momento, 10, permíteme un segundo. Tienes la resolución ahí a la mano, ¿cierto? Sí, En la parte de arriba hay una tablita, creo que es como la sexta hoja, hay una tabla que te dice, entre 11 y 19 sí, vehículos aplica el nivel básico para las dos empresas, para las dos tipos de organizaciones o misionalidades. El ok. estándar va a aplicar entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 50 conductores para las dos misionalidades. Y el nivel avanzado te va a aplicar para más de 50 vehículos o más de 50 conductores. Ya para el nivel, aquí cambia un poquito solo para las empresas diferentes al transporte que ya van a ser más de 100 vehículos.
Reproduciendo desde Ese es el nivel, ese es el nivel avanzado. Listo. Ok, listo, dale, muchas gracias. Es la tabla número 1 que aparece en la resolución. Dice resumen de grupos Fíjate, PETS. Esa. sí. Listo, perfecto. Entonces con eso te vas a poder guiar en cuáles de las dos te encuentras y en qué nivel ya puedes implementar tu plan estratégico en seguridad Ok, vial. listo, dale. Gracias. Gusto. Gracias, Javi. Javi es el más duro en la parte técnica, yo en la parte normativa, entonces, bueno, ahí nos vamos complementando. Listo. ¿Cuál es la documentación? O sea, la documentación del Plan de Estratégico de Seguridad Vial agrupa 5 componentes principales que son el reconocimiento de la organización, las personas o el comportamiento humano, los vehículos seguros, la infraestructura y rutas y la atención a víctimas, ¿cierto? Y digamos que la línea de tiempo normativa que hemos tenido frente a este Plan Estratégico de Seguridad Vial es esta que yo les estoy mostrando, digamos que en este cuadrito. Pero en realidad, digamos que la norma más importante o la resolución más importante en la que nosotros nos deberíamos basar es la resolución 40595 del 2022, ¿cierto? Que es la que trae este plan bajo el ciclo PHBA, pero sin embargo, es importante que nosotros miremos, digamos, de alguna manera la estructura anterior o revisemos la estructura anterior para que, digamos, que entendamos la evolución que ha tenido este plan estratégico de seguridad vial en el tiempo. Pero de esta norma, digamos que de la resolución 4595 del 2022, lo que podemos concluir y después de verificar como la línea de tiempo normativa que ha sido muy, muy grande frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial, hemos tenido muchas normas anteriores, lo que podemos concluir es que actualmente el sistema seguro se compone de estos 5 puntos: gestión y control, respuesta post-siniestro, usuarios vulnerables, infraestructura y vehículos seguros, ¿cierto? Y digamos que si nos devolvemos un poquito más en esa línea de tiempo, el origen normativo del Plan Estratégico de Seguridad Vial o el problema que trata de solucionar el Plan Estratégico de Seguridad Vial es un problema de salud pública, porque un problema de salud pública son las altas tasas de accidentalidad que existen en Colombia, ¿cierto? Y digamos que este contenido normativo para solucionar esa problemática es que las normas iniciales lo que buscaron fue buscaron o trataron de lograr que en Colombia se generaran hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y que se buscara la capacidad de analizar el riesgo posible con determinadas conductas y hábitos que tenían los conductores, ¿cierto? También se busca y se buscó fomentar sentimientos de sensibilidad social, de aprecio y valor por la vida, las personas y la naturaleza que se proyecten más allá de la esfera individual. Porque es que muchas veces lo que nosotros vemos es que las personas manejan, y eso lo repetimos infinidad de veces, las personas que están todo el tiempo asesorando en el tema de plan estratégico de seguridad vial, es que las personas manejan de acuerdo a la emotividad que tienen en ese momento. Si la persona está tranquila, conduce de una forma tranquila, pero si la persona está acelerada o alterada, conduce de una forma alterada, de una forma insegura. Entonces, digamos que estas normas se dieron con la finalidad de preparar al individuo y a las organizaciones y a las instituciones, ¿cierto? En buscar que las personas se capacitaran y fomentaran actitudes de cooperación y solidaridad con los demás y con el reconocimiento de que sus actos tienen consecuencias para otras personas, que en el caso de conducir de una forma alterada, de una forma insegura, es muy posible que esa persona esté poniendo en riesgo su propia vida y la vida de las demás personas que la rodean, ¿cierto? Entonces, si nos devolvemos, digamos que a esa ley 1503, en su artículo 10, nosotros podemos ver todas las finalidades que tiene
el plan estratégico de seguridad vial, porque es que muchas personas dicen, no, pues este gobierno ya no sabe qué inventarse para, digamos, ponerle problemas a nosotros las empresas, o sea, ya no sabe qué inventarse en requisitos para ver cómo nos pone a hacer más cosas. Y lo que nosotros debemos pensar es que nosotros tenemos que ser una empresa socialmente responsable, ¿cierto? Y no solamente desde el punto de vista de cumplir con todas las normas laborales y la seguridad social, sino también de capacitar, formar, entrenar a nuestras personas en una conducción segura. Entonces, no solamente a las personas, porque el plan estratégico de seguridad vial o sistema seguro tiene varios pilares, que no son solamente las personas, sino también hacer prevención, en chequeo a vehículos y muchos otros puntos que trae el plan estratégico. Entonces, digamos que estos antecedentes normativos yo se los pongo porque si no los leemos, nosotros podríamos entender la causa, digamos así, o el problema que el gobierno quería solucionar al implementar estas normas. No sé si hasta aquí exista alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Montacargas Expresa. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero como tener un poquito de claridad en relación con la resolución 40595. Cuando hace referencia al número de automotores, hablamos de 10 unidades o más, ¿cierto? De más de 10 unidades. Sí, de 11 en adelante, sí. Exacto. Y también dice, cuando contrate o administre personal de conductores. Quiero entender esa parte porque ahí hace referencia a que si tengo 2 conductores en la empresa, háblese de dueños que manejen sus propios vehículos o demás, hablamos entre 2 y 19 conductores. Quiero entender un poquito más ese concepto. Porque nosotros somos una empresa con menos de 10 trabajadores, ¿cierto? Cada colaborador tiene su medio de transporte de uso personal y obvio lo utilizan pues para su desplazamiento a las empresas donde prestan el servicio. ¿Y cuánto? Y el dueño tiene su medio de transporte personal, pero no es que tengamos contratados conductores que manejen nuestros vehículos, sino los de la empresa, sino su medio de transporte individual. Muchas gracias. ¿Me repites tu nombre, por favor? Yo soy Lina María Rúa. Lina, mira, cuando habla de 11 vehículos, obviamente pues son vehículos de la empresa, ¿cierto? Y cuando habla de 2 conductores, no es que se está refiriendo a conductores específicamente en el cargo de conductor, ¿cierto? Que contrate conductores en el cargo de conductor, no. Cuando la norma habla de 2 conductores es cuando hay más de 2 personas que utilizan su vehículo para cumplir funciones de la organización. Su vehículo o de la organización, ¿cierto? Entonces, es eso. O que la empresa tenga una flota de más de 11 vehículos o que tenga más de 2 personas que estén utilizando vehículos de la empresa o sus propios vehículos para cumplir funciones de la organización. Muchas veces la gente cree que tiene que ser el cargo de conductor en el contrato. No es necesario. O sea, ya esto fue aclarado mediante un concepto en el que dice, no, conductor es una persona que maneje vehículo propio para cumplir funciones de la organización, llámese mensajero, llámese comercial, llámese persona de servicio al cliente que va, eso por ejemplo en las inmobiliarias que hay personas de servicio al cliente que se están, por ejemplo, trasladando todo el tiempo a verificar inmuebles cuando tienen problemas, no sé, de tuberías, ese tipo de personas. Estoy poniendo el ejemplo porque hubo alguien que me preguntó eso anteriormente. Cuando yo hablo de conductores, es ese tipo de conductores, o personas, no sé, de cartera, empresas que tienen personal de cartera en la calle cobrando en tienda a tienda, en moto, o en bicicleta, o en patineta eléctrica. Ahí es cuando la norma se refiere a conductores. Porque en ese orden de ideas, entonces sí le aplica pues a la mayoría de las empresas, porque Exacto. la empresa que tenga más de 1 o 2 personas y con su medio de transporte particular, entonces a todos nos aplica.
Creo que es que desde ahí se deriva como parte de la confusión, porque yo tuve una auditoría recientemente y entonces también tenían como la duda al respecto. Mientras me preguntaban, me daban a entender pues como que había confusión en estos términos, pero ya me queda muy claro. Muchísimas gracias. Pero ojo que las personas que están utilizando el vehículo solo para ir a la empresa y devolverse a la casa otra vez no pueden ser incluidas. Yo cuando me refiero es que esas personas que utilizan el vehículo para cumplir labores de la empresa, es que del trabajo o de su casa salgan a prestar labores de la organización. Pero no me refiero a las personas que se van pues de su casa a la empresa a trabajar, no, a esa no les aplica. Solo esas que se están trasladando en el vehículo todo el tiempo o a veces se trasladan en su vehículo para hacer visitas, para cumplir funciones de la empresa. Perdón que me extienda en este punto. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, cada técnico sale en la mañana a prestar su servicio en la empresa en la que le corresponde y de ahí sale para su casa nuevamente. Esos sí están incluidos dentro del plan estratégico de seguridad vial porque van en ese vehículo a cumplir labores de la empresa. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Pero, por ejemplo, un administrativo, un auxiliar de cartera que no se tenga que trasladar donde clientes para hacer el cobro, sino que va a la empresa y trabaja allá y después se devuelve de la empresa hacia su casa o hacia donde corresponda, pues en jornada no laboral, esa persona no tiene porque esos no se cuentan ahí en este tema de la norma. Solo los conductores que se están trasladando de manera frecuente, con cierta periodicidad, no significa que tenga que ser todos los días, ni todas las semanas, ni cada 15 días, solo con que se trasladen una vez al mes o una vez, así sea en forma esporádica, a cumplir funciones de la organización, eso sí tienen que estar incluidos, o a eso les aplica la norma, digámoslo así. Muchas gracias. Bueno, entonces digamos que en conclusión, esta resolución, que es a la que todos nos tenemos que alinear, está alineada con el plan estratégico, este plan estratégico de seguridad vial que está en esta resolución, está, digamos que alineado con todo el plan vial nacional, ¿cierto? Y se requiere que las organizaciones realicen el autorreporte anual de autogestión ante la autoridad verificadora que corresponda, ¿cierto? En este caso, como lo dijo Javier, hay casos en que se tiene que hacer ante la ARL, hay casos en que se tiene que hacer ante el tránsito por ciertas especificaciones que trae la norma, ¿cierto? A partir de 11 vehículos o 2 conductores, si hay grupos corporativos o grupos empresariales que tienen una misma casa matriz, pueden compartir el plan estratégico de seguridad vial. No hay ningún inconveniente, a mí me lo preguntan mucho, por eso lo puse en esta presentación. Y para poder actualizarse, digamos que frente a la resolución 401595 del 2022, se había dado un plazo de 1 año. Obviamente, ese plazo ya se cumplió, entonces todas las empresas ya tienen que estar en este momento alineadas con esta resolución frente a su plan estratégico de seguridad vial, que tiene que ser basado en la metodología de planear, hacer, verificar y actuar. No sé si hasta aquí existe alguna duda. Sí, tenemos una pregunta de Yesid Müller, adelante. Jessy, te escuchamos. Hola, no, buenas tardes. La pregunta ya me la respondió Lina con la ampliación de la pregunta de la otra chica. Ah, bueno, perfecto. Y si ustedes quieren pues tenía la misma duda de ella, porque nosotros somos una empresa muy pequeña, somos 12 empleados, pero solo habemos 4 en la parte administrativa y todos tenemos nuestro vehículo. Y pues sí, en algunas ocasiones sí usamos el vehículo para ir a hacer una diligencia de la oficina. No sé si pues que me toque ir a mí, por ejemplo, a la casa de mi jefe a llevar un documento, o que alguna de las otras niñas tenga que ir a la Diana a hacer una diligencia. No sé si eso se cuenta como
pues Sí aplica, entramos dentro de esa modalidad. sí aplica. Eso que me estás contando, sí aplica. Sí, Sí, o sea que también nos tenemos que acoger. sí, así es. Tendría que ser, o sea, de la única manera que no aplicaría es que usted utilice solo, como lo decías ahorita, el carro para ir y venir de tu casa y no lo uses para absolutamente nada, ninguna diligencia, por pequeña que sea. Exacto, así es. Estamos Ok, totalmente de acuerdo ok. con eso que estás diciendo. No Y sé tengo si, otra inquietud, qué pena, pensé que tranquila. no, pero sí. Si tengo dos conductores, uno que está por miro seguridad, pero es conductor escolta y transporta a mi jefe en el carro de la compañía, también aplicaría. Tiene que incluirse dentro del plan estratégico de seguridad vial. No sé si Javier ahí quiere hacer alguna ampliación, pero legalmente debe incluirse dentro del plan estratégico. El chequeo pues todos los requisitos que tiene que cumplir ese conductor, así haga parte de otra razón social diferente, pero está prestando servicios para la organización. Javi, te escuchamos. Gracias. Sí, claro que sí. En estos casos podemos manejarlo dentro del grupo empresarial. Hay empresas que tienen un grupo empresarial, ¿cierto? Con diferente razón social. Entonces, la normatividad en este caso no es que vaya a ser un PETS por cada empresa, no. Se hace un PETS general, dando a entender que es un grupo empresarial, ¿cierto? Que hacen parte del mismo núcleo. Entonces, en este caso que nos acaban de mencionar, sí efectivamente debe realizarlo. Ok. Si de pronto ustedes Muchísimas gracias. tranquila, si tiene alguna pregunta no hay ningún inconveniente, no la puede hacer. Si de pronto ustedes quieren consultar ese concepto jurídico que tiene que ver con dos o más conductores, que como ha sido tan controvertido, porque es que las empresas dicen, pero no puede ser que si yo tengo dos personas que estén prestando servicios en un carro, yo tengo que tener PEPs. Pueden remitirse, yo se los copié aquí en la presentación, esta presentación les va a ser compartida después de la capacitación, se las vamos a enviar al grupo, ¿cierto? Entonces, pueden consultar este concepto jurídico que es el MT del 2015, 3040, 357171 del Ministerio del Transporte, para que se lean pues como la aclaración. Aunque en la nueva norma, que es la resolución del 2022, también está muy claro pues el tema, pero el concepto vale la pena leérselo porque es muy interesante. Bueno, no sé si aquí existe otra pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar, digamos, uno esporádicamente utiliza, digamos, los InDriver, los Uber, esas personas que, pues, que tienen como esas plataformas para, digamos, mandar algún documento, que se desplace algún trabajador para alguna diligencia, ¿eso también contaría? No, no para nada. Eso sí, no, solamente los que sean como empleados de la empresa que utilicen sus vehículos para... Eso, exacto. En este caso, no, o sea, entonces queda claro que solamente es los que son dos vehículos, así, si son dos vehículos, sí, sí cumple con la norma, ¿cierto? Exacto, si las personas y la empresa, por ejemplo, si hay personas que hacen vueltas para la empresa o cumplen funciones, pero en InDriver, Uber, taxis, no tienen que tener la empresa plan estratégico de seguridad vial. Muchas gracias. Javi, no sé si de pronto ahí quiere hacer alguna aclaración. No, aportar algo es que a veces no entendemos que estas personas también se comportan como actores viales dentro de la organización, aún siendo el traslado en una de estas plataformas. Aquí lo que debemos interpretar y saber manejar es que el riesgo vial va a estar siempre latente para nuestros colaboradores y obviamente debemos entrar a evaluarlo. Si no nos aplica el PETS, desde el sistema de salud y seguridad en el trabajo debemos implementar actividades, estrategias para tener en cuenta y, digamos, lograr minimizar el tema del riesgo vial. ¿Listo? Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Es decir, así no les aplique para las personas que están utilizando taxis, InDriver, bueno, Uber, bueno, la plataforma que sea. En todo caso,
aunque no les aplica el plan estratégico de seguridad vial, la recomendación es que en todo caso la organización dentro de su plan de capacitaciones tenga capacitaciones en manejo seguro, en comportamiento vial adecuado, así la persona no conduzca directamente, sino que sea a través de plataforma, muchas veces es peatón, entonces tenga como este tipo de capacitaciones que los obligan a las empresas desde el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, no el plan estratégico, porque pues obvio no aplica, pero sí desde el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Está muy buena esa aclaración, Javier, gracias. Tenemos otra pregunta de la señora Daisy, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que la empresa de nosotros, la razón social es la administración de una central integradora de transporte. Entonces, no, queríamos saber pues cómo, qué nos aplicaría en este caso, porque de hecho pues todas las empresas adjudicadas acá a la terminal trabajan vehículos, pero directamente la razón social de nosotros no es manejar vehículos porque nosotros hacemos es la administración como tal. En ese caso nos aplica. Son un operador, es decir, ¿me repites el objeto social? Somos los administradores de la central integradora de transportes. Ah, ok, pero ustedes no tienen directamente vehículos ni personas que conduzcan, sino que simplemente administran todas las empresas que sí lo hacen. Sí, administramos acá la central, que es pues como toda la infraestructura donde se reúnen todas las empresas transportadoras, por decir la terminal del norte, la terminal del sur, ya te entendí. Pero en este caso es de un municipio. Perfecto, hasta ahí no tendrían que tener, pero ustedes como operadora, digámoslo así, ¿tienen alguna persona que se traslade en vehículo para cumplir alguna función? Pues acá administrativamente sí hay una. No. Seguro una. Entonces, pero entonces no nos afecta en nada que todas las razones sociales de los transportadores estén acá. No. Sí hay que cumplir con unos temas que tienen que ver con el acondicionamiento de las calles y vías, porque seguramente las personas que están operando, o sea, las transportadoras que están operando, digamos, como dentro de esa terminal o dentro de ese sitio, tienen que cumplir con unos requerimientos específicos dentro de calles y vías que internas, ¿cierto? Y ruta segura, que muy posiblemente les van a trasladar a ustedes o les van a solicitar a ustedes. ¿Ya les ha pasado? Pues como delineación de vías. Está demarcada, o sea, el tema legal, el tema de vías y de todo, pues de hecho la Secretaría de Transportes está aquí también, la oficina de ellos, la Secretaría de Movilidad del municipio. Entonces, en cuanto a demarcación y demás, pues digamos que está siempre en cumplimiento. Y ruta segura, exactamente, pero ustedes como tal que tengan que tener un plan estratégico de seguridad vial, no. Las exigencias son más como en la demarcación de las rutas, de las vías, porque todas las empresas que están operando allá adentro van a necesitar eso, frente a la infraestructura que ustedes tienen de las vías, ¿cierto? Y la demarcación y todo, pero a ustedes como empresa no les aplica el plan estratégico de seguridad, o sea, como razón social no les aplica el plan estratégico de seguridad vial. Ok, mil gracias por la aclaración. Dale, tranquila. No sé si Javi quiere hacer ahí alguna aclaración. No, adelante. Bueno, frente al tema de... Lina, qué pena, yo sí, soy María Alejandra. Yo conozco pues personalmente a Daisy, es la terminal de transportes de La Ceja, ¿cierto? Entonces el objetivo de ellos pues es como el lugar donde se acopian todos los vehículos, pero los vehículos que llegan son Transportes Unidos La Ceja, que no son la misma empresa de ella. Tiene una ruta interna, como lo mencionabas ahorita, pero pues plan estratégico de seguridad vial como tal no tienen que hacer, ni sistema seguro, pero sí deben capacitarlos a ellos como contratistas. Deben desplegar en la parte de control de contratistas unas capacitaciones que las que mencionaba ahorita Javi, de manejo seguro y todo eso, pero no como tal el plan vial. Exacto, eso que estás diciendo es la respuesta. Desplegar un sistema de capacitaciones dentro del centro de operaciones y yo me atrevería a, pues no es obligación legal,
pero yo me atrevería a trabajar con todas las empresas transportadoras y hacer una verificación. Si todas ellas cumplen con el plan estratégico de seguridad vial, pues como alinearlas frente al plan como organismo agrupador, digámoslo así. Exacto, Y control de contratistas. exactamente, y capacitarlas para darles ese valor agregado y que ellos como administrador o como operador estén seguros que todos sus contratistas, yo no sé si es que manejan contratos de prestación de servicios o qué, pero sí verificar que todos sus contratistas estén cumpliendo con ese plan estratégico de seguridad vial. En ese caso, la figura de las empresas, en nuestro caso, la figura de las empresas no es contratistas, sino más como arrendatarios. Locatarios, sí. Sí, yo se los daría como valor agregado, o sea, yo por lo menos verificaría que cumplan con el plan estratégico de seguridad vial, aunque obviamente la ley no te lo exige porque no son tus contratistas, me acabas de decir que son arrendatarios, pero lo haría como para darles un valor agregado y pues para garantizarles, darles como ese valor agregado de la capacitación, formación y entrenamiento en plan estratégico. ¿Y dónde podemos encontrar todo lo de capacitación? Eso también está en la resolución. Está, como ustedes son clientes de nosotros, Sí. ustedes se pueden ir al módulo de capacitaciones y hay todo un módulo de plan estratégico de seguridad vial. Daisy, yo te explico esta semanita. Ajá, yo aprovecharía todas esas capacitaciones y se las trasladaría a ellos. Listo, mil gracias a todas. Okay. Bueno, yo para pasar ya a la parte de sanciones, que como es la que más nos interesa, y como esta presentación está larga, ojalá tuviera un poquito más de tiempo, yo sí quisiera, digamos, que resumir el plan estratégico de seguridad vial en unos temas muy importantes. ¿Qué se debe hacer frente al plan? Lo primero es concientizar. Lo segundo es visualizar, ¿cierto? Las posibles consecuencias que se puede tener con un comportamiento inseguro, ¿cierto? Y con la no verificación de los pilares del plan estratégico de seguridad vial. Una pedagogía, desplegar una pedagogía, lo que acabamos de ver en el caso de esta gremiación que agrupa, o de esta especie de terminal que agrupa todas estas transportadoras, el despliegue de la pedagogía en seguridad vial es fundamental dentro del plan estratégico de seguridad vial, ¿cierto? El conocimiento, entregar el conocimiento, las normas, el Código Nacional de Tránsito, las señales de tránsito, la atención a víctimas, es uno de los puntos que creo que se llama Daisy, por ejemplo, debería dar a todos sus locatarios o arrendatarios. Identificar los posibles riesgos y establecer todos los controles, pues los riesgos que están asociados a las conductas inseguras viales, ¿cierto? Entonces, digamos que de alguna forma estos son como los puntos más importantes que se deben de tener dentro del plan estratégico de seguridad vial. Yo aquí les iba a mostrar casuística, pero creo que es bueno que nos brinquemos al tema de sanciones para que vayamos, digamos, que como al quid y al punto de la capacitación. ¿Qué hace el gobierno frente al plan estratégico de seguridad vial? Obviamente es una política pública, crea todas las normas sobre la pedagogía obligatoria para todos los planes estratégicos, en el caso, por ejemplo, de los jardines de infantes, la pedagogía para las empresas, para los ciudadanos, la pedagogía vial, obviamente, para las ciudades, municipios, los gobiernos locales también crean medidas de control, y la Secretaría de Movilidad también estudia, analiza y toma todas las acciones de mejoramiento y control. ¿Qué se necesita para que funcione el plan estratégico de seguridad vial? Obviamente nombrar el Comité de Seguridad Vial dentro de la organización, que es el grupo que se encarga de gestionar e implementar las actividades y las capacitaciones en los 5 componentes que tiene el plan estratégico de seguridad vial. Y algo muy importante, nombrar un responsable del plan estratégico de seguridad vial o sistema seguro, que muchas veces ese responsable generalmente es la persona que administra el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y aquí hago una aclaración muy importante, no todas las personas que administran el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo saben de plan estratégico de seguridad vial o sistema seguro. De hecho, en nuestra organización
que es una organización que se encarga de implementar sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo para las empresas, ¿sí? Tenemos alguien diferente, un líder de plan estratégico de seguridad vial que se encarga de la implementación del PEPS, diferente a los analistas o a los profesionales y tecnólogos que implementan los sistemas de gestión, porque es que el plan estratégico de seguridad vial es prácticamente otro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo mucho más robusto que el propio sistema de gestión. Entonces, ¿qué pasa mucho? Que las organizaciones agobian al pobre profesional, y yo digo pobre, porque es que si ya el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es duro, es pesado, es muy robusto, imagínense ponerle al profesional en seguridad y salud en el trabajo también el plan estratégico de seguridad vial, que es otro sistema de gestión más grande y más robusto que el propio sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo recomiendo que lo hagan dos personas distintas porque es demasiada responsabilidad para una sola. No sé, vi a alguien que quiere hacer alguna pregunta. Celeste. No tenemos preguntas. Sentí como el ruido de las preguntas. Entonces, digamos que mi recomendación es esa. No todos los profesionales, tecnólogos, que implementan el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo saben de plan estratégico de seguridad vial, porque el plan estratégico de seguridad vial requiere un conocimiento tan técnico, tan especializado, que es muy difícil que el profesional sepa las dos cosas. Y si sabe las dos cosas, pues le doy un aplauso inmenso y pues le digo a la organización que muchas felicitaciones por tener un profesional con tantas competencias, pues, y tan completo en sus competencias frente a la seguridad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta a la señora Jamie, adelante. Buenas tardes. Una pregunta. Si en la empresa hay varios vehículos, pero solamente uno es a nombre de la empresa, ¿aplica el sistema o hay que tener en cuenta todos los vehículos que salen a circular en misión a las actividades de la empresa? Varios vehículos, cuando tú dices varios vehículos, es que esos vehículos son de conductores particulares, prestadores de servicios. Sí, o sea, digamos que la empresa tiene como unos vehículos que están a nombre de terceros, no de la empresa como tal, ¿sí? Pero en esos vehículos se hacen las actividades también. Mi pregunta es si a esos vehículos se les cobija el plan. Están a nombre de terceros, pero esos terceros prestan servicios para la empresa, están tercerizados por contratos de prestación de servicios. Sí. Aplican. Tienen que estar incluidos dentro del plan estratégico de seguridad vial. Es decir, en la empresa debe haber plan estratégico de seguridad vial para su propio vehículo y para los vehículos de esos terceros que prestan servicios, porque seguramente esos terceros son personas naturales o personas jurídicas. Naturales. Ah, con mucha más razón, porque si son personas jurídicas, entonces ustedes lo que hacen es que le exigen el plan estratégico de seguridad vial a esa persona jurídica. Pero si son naturales, sí tienen que estar incluidos dentro del plan estratégico. Mejor dicho, tienen que hacer ustedes plan estratégico de seguridad vial. Y por lo menos también tengo otro grupo que son técnicos que están en moto y eso sí, a nombre de ellos mismos, de sus propias motos, o sea, son de ellos. También los integro al sistema. Claro, porque son de ellos, pero están prestando servicios para la empresa. Solamente se les da el rodamiento. ¿Son trabajadores de la empresa? Sí. Ese grupo también tiene que estar, tiene que estar incluido dentro del plan estratégico. Ok, gracias. Bueno, me salté un poquito el comité porque pues como quisiera extenderme mucho más, pero como la capacitación se trata de las sanciones, entonces voy a ir como al grano porque vamos a entrar como en la materia jurídica digamos que de las consecuencias legales, ¿cierto? Entonces, la ley 2050 del 2020 en su artículo 6 dispone que en cumplimiento de las disposiciones legales, las entidades, organizaciones y empresas públicas o privadas que no diseñen e implementen debidamente el plan estratégico de seguridad vial serán sancionadas conforme lo disponen las normas pertinentes del capítulo 9 de la ley 336 de 1996. Las entidades, organizaciones o empresas cuya misionalidad
no se encuentra relacionada con el transporte y que omitan el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, incurrirán en las sanciones dispuestas en el artículo 13 de la Ley 1562 del 2012. Las normas que a su vez la adicionen, modifican o sustituyan. Aquí hay unas modificaciones, esta norma fue, entonces vamos a ver, a leer todo el hilo conductor. Entonces, como estábamos hablando de la ley 15, artículo 13 de la ley 1562 del 2012, fíjate que es que me saltó, es este artículo 13 que dice, modifíquese el numeral 2, literal A del artículo 91 del decreto ley 1295 de 1994 de la siguiente manera. El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales acarrearán multa de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso, destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la entidad administradora de riesgos laborales o Ministerio del Trabajo debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de las actividades hasta por un término de 120 días o cierre definitivo de la empresa por parte de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, garantizando el debido proceso de conformidad con el artículo 134 de la Ley 1438 del 2011. ¿Cierto? Después dice, adiciones el artículo 91 del decreto 1295 del 94 y seguimos en este mismo artículo 13 de la ley 1562. En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio del Trabajo impondrá multa no inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia por incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención formulados por la entidad administradora de riesgos laborales o el Ministerio del Trabajo, una vez verificadas las circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o cierre definitivo de la empresa por parte de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, garantizando siempre el debido proceso. Este artículo 13 de la ley 1562 dice, el Ministerio del Trabajo reglamentará dentro de un plazo no mayor a un año, contado a partir de la expedición de la presente ley, los criterios de graduación de las multas a que se refiere el presente artículo y las garantías que se deben respetar para el debido proceso, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, estamos hablando aquí del artículo 13 de la ley 1562 del 2012, que digamos que es la ley marco en materia de seguridad y salud en el trabajo y en muchas otras materias, ¿cierto? Entonces, este artículo 13 indicaba de manera general las multas y las sanciones que se aplicarían sobre las empresas que no cumplieran con los programas de salud ocupacional y de seguridad y salud en el trabajo y el Sistema General de Riesgos Laborales. Sin embargo, esta norma no especificaba los criterios que se deberían tomar en cuenta para aplicar estas sanciones. De hecho, incluía una disposición en la que señalaba que el tema debería reglamentarse en un plazo superior a un año. De otro lado, la ley 1610 del 2013 otorgó competencias a los inspectores del trabajo y de seguridad social para clausurar una empresa o paralizar sus actividades en caso de que incumplieran las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como le di un año para reglamentar, digamos que la escala de faltas y sanciones, posteriormente salió el decreto 0472 del 2015. Este decreto, digamos que fue subrogado por el capítulo 2.2.4.11 del decreto 1072 del 2015, y ya este decreto específicamente habla sobre la graduación, digamos que de las multas que se van a tener frente al incumplimiento de los temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, digamos que en este caso, específicamente hablando sobre la no implementación, digamos que el Plan Estratégico de Seguridad Vial, porque habla en general de las sanciones y multas por el no cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ya voy para allá.
espere, vamos cogiendo aire porque esto es, digamos que técnicamente un poquito complicado de entender. ¿Hasta que hay alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta por la señora Catherine Navarrete. Adelante. Buenas tardes. No, la pregunta ya la respondieron con la interlocutora anterior. Era sobre las empresas que tienen varios empleados que alquilan sus motos para el mismo servicio de la empresa. Pero entonces ya quedó la respuesta, ustedes la dieron y pues sí, tocaba cubrirlos a ellos también. Era eso. Gracias. Ah, bueno. Listo, perfecto. Listo. Entonces, digamos que ya después vino este decreto 0472 del 2015 que ya reglamentó, digamos que la escala de multas o los criterios para establecer esas multas, digámoslo así. Y eso estaba en salarios mínimos. Pero después, el 30 de diciembre del 2022, se expidió el decreto 2642 del 2022, por el cual se modifica el decreto 2555 de 2010 y el decreto 1072 del 2015, ¿cierto? Que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo, y el decreto 1074 del 2015, único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, y establece que las multas ya no se deben de dar en salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino en VTs. Recuerden que la VT está en este momento por un valor de 47.065, ¿cierto? Tengan ahí ese valor, 47.065 pesos. Entonces, si nosotros nos vamos a la escala de faltas y sanciones, para la graduación de las sanciones, entonces nos remitimos al decreto 0472 del 2015 y que fue subrogado por el capítulo 11 del decreto 1072 del 2015. Entonces, digamos que todos esos criterios de graduación de esas multas que van, que como lo establecía la ley 1562 del 2012, iban hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto fue cambiado, digámoslo así de alguna manera. Y esos criterios de graduación de multas se tienen en cuenta los siguientes aspectos esenciales, antes de que nos vayamos al cuadro para yo explicarles como más gráficamente. Entonces, hay criterios para determinar esa gravedad de esas infracciones. En el decreto aparecen claramente definidas las situaciones que se configuran una infracción grave y las multas y sanciones que deben aplicarse atendiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. De este modo, el monto de las multas actualmente está graduado por el Ministerio del Trabajo y las inspecciones dependiendo del tamaño de las empresas. El decreto especifica el procedimiento a seguir para clausurar los lugares de trabajo u ordenar el cierre definitivo. Y con esta reglamentación se ratifican las competencias de los inspectores del trabajo y de la seguridad social, quienes en este momento tienen la calidad de policía administrativa. Ellos son los que definen las sanciones y el monto en VTs de estas sanciones, ¿cierto? La norma señala las condiciones, los requisitos y los procedimientos que deben cumplirse para aplicar las sanciones del caso. También clarifica cuáles son los derechos de los trabajadores en caso de clausura o cierre de la empresa. Con esto, digamos que se garantiza el debido proceso y todos los tiempos y los procesos para las debidas actuaciones dentro de los procesos, ¿cierto? Esos criterios, hasta que hay alguna pregunta, escuché que alguien estaba preguntando algo. No, no tenemos preguntas. Esos criterios para la graduación de las multas o sanciones, porque como los rangos ya se los voy a mostrar son un poquito amplios, los inspectores aplican como los siguientes puntos. El primero es la reincidencia en la infracción. El segundo es la resistencia, la negativa o la obstrucción de la acción investigadora de la supervisión por parte del Ministerio del Trabajo. El tercero es la utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos. El cuarto es el grado de prudencia y diligencia con el que se hayan atendido los deberes o aplicado las normas legales pertinentes. El otro es el reconocimiento, la aceptación expresa de la infracción antes del decreto de las pruebas, y también se verifica el daño o el peligro generado a los intereses jurídicos tutelados, la ausencia o la deficiencia de las actividades de promoción y prevención en la organización, el beneficio económico obtenido por el infractor para
para sí o a favor de un tercero, la proporcionalidad y la razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor de activos de la empresa, el incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de promoción y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales o ARL, el Ministerio del Trabajo, y ojo que aquí pongo un ejemplo. Miren, me pasó con una organización de aguacates en un municipio X de Antioquia. Ocurrió un accidente de trabajo, listo. Ese accidente de trabajo fue un accidente en un vehículo, fue accidente de tránsito. Y cuando fueron a ver, digamos que cuando se estaban haciendo todas las investigaciones del accidente de trabajo y todo el plan de acción derivado de ese accidente de trabajo, nos dimos cuenta que la empresa, que inclusive había acabado de entrar a la organización, era muy nueva, tenía un montón de requerimientos y de acciones correctivas y recomendaciones expedidas por la ARR sin cerrar, y tenía más de 140, ¿sí? Sin cerrar. Entonces, imagínense ustedes el problema con el Ministerio del Trabajo y con la ARL, y de esas 140, habían, sin mentirles, por ahí unas 30 que tenían que ver con seguridad vial. Entonces, miren que, pues, ante esos hechos, pues, ¿qué le puede decir una ARL al Ministerio del Trabajo? ¿Cierto? Entonces, fíjense en qué acciones correctivas y recomendaciones ustedes tienen abiertas por la ARL para que traten de cerrarlas lo más rápido posible, que en el caso de ocurrir un accidente grave o mortal, en el momento de una investigación, eso es clave, esos puntos son claves al momento de emitir las sanciones por parte del Ministerio del Trabajo. Y obviamente, otro criterio muy importante es la muerte del trabajador, ¿cierto? Entonces, frente a la cuantía de estas multas, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, no tenemos preguntas. Bueno, entonces, frente a la cuantía de estas multas, si es una microempresa, cuando se está incumpliendo normas de salud ocupacional, esa sanción de VT va entre 26.31 VTs hasta 131,57 VT. Entonces, ustedes ahí lo que hacen es que multiplican la VT, que está a 47.065 pesos, lo multiplican por 26.31. En ese caso, por ejemplo, si no estoy mal, da como 1.238.280 pesos. Digamos que esa es la sanción mínima por incumplimiento de una norma en seguridad y salud en el trabajo, de salud ocupacional, y va hasta 131.57 VTs. Entonces se multiplica ese 131,57 por 47.065, que es el valor de la VT. Creo que eso me da como 6.192.342, algo así, ¿cierto? En las microempresas, ¿cierto? Entonces, por incumplimiento del reporte de accidente o de enfermedad laboral, entonces también nos vamos desde 26.31 VTs hasta 526,26 VTs. Ahí en esas 526, si no estoy mal, estamos hablando como de 185 millones de pesos, ¿cierto? Ahí mal contados. Por incumplimiento que de origen a un accidente mortal, entonces estamos hablando de 526,26 VTs hasta 631,51 VTs en la microempresa, ¿cierto? Entonces, miren, aquí en la parte de incumplimiento que origen un accidente mortal, si hay un accidente mortal dentro de la organización ocasionado por un accidente de tránsito en cumplimiento de las funciones de la organización y no se tiene plan estratégico de seguridad vial, aplican estas sanciones que están aquí. ¿Listo? Si hay un accidente que no es grave ni es mortal, digámoslo así, o simplemente el ministerio cayó a la organización, porque muchas veces avisan, sobre todo en el oriente, avisan visitas a la organización, no como consecuencia de un accidente, sino simplemente porque el ministerio hizo una visita a la organización. Eso pasa mucho, nos pasa muchísimo. Y ven que la empresa tenía que tener plan estratégico de seguridad vial, pero no lo tiene, entonces aplica esta graduación que está aquí, por incumplimiento de las normas en salud ocupacional. ¿Listo?
Cuando se trata de microempresas. Cuando se trata de pequeña empresa, están estas sanciones. Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional, vamos de 157.88 VTs hasta 526,26 VTs. Por el incumplimiento del reporte de accidente o enfermedad laboral, miren lo duro que sanciona el Ministerio del Trabajo a las empresas que no reportan accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Mire, en la pequeña empresa van de 582,57 VTs hasta 1.315,65 VTs, que ahí mal contada la mínima en la pequeña empresa, ya les voy a decir cuánto es. Estamos hablando de 26 millones de pesos la mínima. Y acuérdense que los criterios de proporcionabilidad de estas sanciones que están aquí son estos que yo les acabé de mencionar acá. Digámoslo que entre comillas, un poquito subjetivos, pero el ministerio los tiene que argumentar muy bien, digámoslo así, ¿cierto? Los tiene que argumentar muy bien. Listo. Por incumplimiento de reporte de accidente o enfermedad laboral, aquí están las VTs. Y por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal, imagínense en la pequeña empresa, si hay un accidente mortal de una persona que se generó como consecuencia de un accidente de tránsito y no tenían plan estratégico de seguridad vial, miren la sanción tan grande a la que se puede estar expuesta una organización que no tenga el plan estratégico de seguridad vial, porque cuenten con que si hay un accidente de trabajo grave o mortal derivado como consecuencia de un accidente de tránsito en cumplimiento de las labores de la organización, lo primero que el ministerio va a pedir al momento que requiera o circularice, y la ARL igualmente, es que se haya desplegado el plan estratégico de seguridad vial dentro de la organización. No sé si aquí Javier tenga algo que agregar. Javier tuvo que salir a una asesoría. Ah, bueno, entonces perfecto. Aquí en la mediana empresa lo mismo. Entonces ustedes, frente a las sanciones que se aplican por no tener plan estratégico de seguridad vial, simplemente lo que tienen que ver es irse a la tabla del decreto 0472 del 2015 y ver las graduaciones de las sanciones. En todo caso, el ministerio, como les digo, se puede ir desde la mínima hasta la máxima, dependiendo de estos criterios que yo les acabo de mencionar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No tenemos preguntas. Listo. ¿Qué pasa si la gran empresa o la pequeña empresa o la mediana empresa no cumple con, bueno, ya llegó el ministerio lo sancionó económicamente, las sanciones se dan en VTs, ustedes ya saben que la el valor de la VT está a 47.065 pesos. ¿Qué pasa si, listo, no pagó o pagó la plata pues que el ministerio le correspondiente a la sanción, pero sigue incumpliendo, es decir, sigue no teniendo plan estratégico de seguridad vial? Ay, pero si yo ya pagué la sanción. Usted tiene que cumplir, independientemente que le apliquen la sanción, usted tiene que cumplir. En esos días alguien de una mina nos dijo, no, que me apliquen todas las multas que quieran. A nosotros nos dio mucha risa porque, pues claro, usted tendrá dinero para pagar la multa, pero es que si usted ya le aplicaron la multa y usted ya pagó la multa y usted sigue incumpliendo, el ministerio ya puede acudir a un segundo punto. Pero ¿cómo así si yo pagué una multa? No importa, pero usted sigue incumpliendo. Entonces, si usted sigue incumpliendo, ya sí pueden llegar al cierre temporal hasta por 120 días del lugar de trabajo o a la clausura definitiva si el ministerio considera que los trabajadores están en un riesgo inminente que implica tener que clausurar definitivamente, digamos que la organización. Es decir, no porque una empresa haya pagado una sanción, ¿cierto? O multa económica, no significa que ya ahí está ok, no, si sigue incumpliendo, el ministerio puede pasar a una sanción mucho más alta, que puede ser el cierre temporal o el cierre definitivo de la organización. Ejemplo, una organización que es única y exclusivamente de transporte y
tiene más de 180 transportadores en las vías de Colombia, no cumple con el plan estratégico de seguridad vial, ha tenido más de 5 accidentes, 3 de ellos graves, 2 de ellos mortales, estoy hablando de un caso específico que conocimos hace poco, sigue incumpliendo con el plan estratégico de seguridad vial porque lo tiene en el papel pero no lo ejecuta. Eso pasa mucho frente al plan estratégico de seguridad vial, que la gente coge y lo deja en un papel pero no lo ejecuta. Acuérdense que el plan estratégico de seguridad vial implica hacer permanentemente listas de chequeo, listas de salud a los conductores, tienen unos exámenes médicos específicos para los conductores, bueno, es un sistema absolutamente robusto que implica prácticamente una persona dedicada a ejecutar el plan estratégico de seguridad vial. ¿Qué te ganas tú con tener el plan estratégico de seguridad vial en un Excel, o en un Excel no, en un montón de carpetas de Word y Excel si no lo estás ejecutando? Ya te aplicaron la multa, pero siguen persistiendo los accidentes, inclusive dos mortales y 3 graves. ¿Qué hace ahí el Ministerio del Trabajo? Sí, ya tú pagaste la sanción, ya pagaste la multa, seguramente hasta posiblemente te aplicaron la máxima en la gran empresa, ¿cierto? Que supera los 1.200 millones de pesos, ¿cierto? Y hasta más, pero te pueden cerrar, te pueden clausurar hasta 120 días de forma temporal y después cerrar, porque seguís incumpliendo con el plan estratégico de seguridad vial, que hace parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ojo con eso, que pagar una multa no te exime de la responsabilidad de seguir cumpliendo, porque el ministerio ya puede pasar a los otros tipos de sanción que se establecen en las diferentes normas, en las reglamentaciones, en la ley 1610 del 2013, ¿cierto? Si las condiciones de la empresa ponen en peligro la vida, la integridad y o la seguridad personal de los trabajadores, el inspector del trabajo puede determinar la clausura o cierre del lugar de trabajo. Y pasa mucho en las empresas de transporte que los conductores se quedan dormidos, que trabajan más de las 12, 14 horas al día conduciendo en carreteras. Entonces tienen que tener todo un plan estratégico de seguridad vial muy bien desplegado para poderle demostrar al inspector del trabajo que la empresa está cumpliendo con toda la normativa en prevención vial. No sé si hasta aquí haya alguna duda. No tenemos preguntas hasta el momento. Frente a las sanciones, porque son estas que están establecidas aquí en esta norma que yo les estoy diciendo. Miren, yo aquí estoy haciendo una cuenta de un cliente que le estamos llevando un proceso precisamente con el ministerio. Y obviamente las resoluciones que dicta el ministerio también son apelables, ¿cierto? Pero la multa que le acabaron de poner es de 1.185 millones de pesos. Y es precisamente por ese caso que yo les acabo de contar. Entonces, pues, ¿qué puede pasar? Sí, usted puede pagar los 1.185 millones de pesos, pero usted después de que pague ese valor, obviamente pues usted tiene que mirar y apelar y decir que no le apliquen la máxima, que le apliquen la mínima, en fin, miles de cosas, pero porque los criterios de regulación y se acoge a los criterios y bueno, y empieza a argumentar, pero después de eso, si usted no cumple, el ministerio, usted puede pagar esa sanción de los 1.185 millones de pesos, pero si usted después de eso no aplica todas las normas relativas al plan estratégico de seguridad vial, el ministerio ya puede llegar y así usted le haya pagado los 1.185, le puede cerrar temporalmente o le puede clausurar definitivamente la organización. Por eso es que estos temas de seguridad y salud en el trabajo son tan delicados. Entonces, digamos que todas las normas relativas a sanciones frente al plan estratégico de seguridad vial están dados aquí en esta resolución, ¿cierto? Específica, ¿cierto? En esta resolución. Pero debemos optar por mirar también todas las normatividades que tienen que ver con el Código Nacional de Tránsito, porque pueden haber normatividades que apliquen a nosotros a nivel municipal o departamental que también tengamos que cumplir. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta adicional. No, no tenemos preguntas.
Miren, yo sé que este tema normativo, la gente dice, ay no, es que esta doctora, esta abogada, lo asusta a uno. Miren, créanme que frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial, nosotros tenemos reclamaciones todos los días, porque es que es súper fácil que a ti se te accidente un trabajador y que se muera, ¿sí? Miren, nosotros en esta trayectoria de 10 años que llevamos asesorando empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo, nos ha tocado atender más de 25 accidentes de viales, accidentes de tránsito mortales. Y créanme que si el ministerio verifica que la empresa desplegó un buen plan estratégico de seguridad vial y que cumplió con todas las normas en materia de seguridad vial y que desplegaba el plan estratégico y que el trabajador recibió las capacitaciones, formaciones, entrenamientos, se le hicieron las listas de chequeo a vehículos, se le hacían los exámenes que se le tienen que hacer anual a los conductores, o sea, cumplía con todas las normas, se puede eximir de la sanción, ¿sí? Pero la más mínima norma frente al plan estratégico de seguridad vial que no cumpla, le aplican la mínima. Y créanme que la mínima es muy alta en todo caso. Es muy alto, eso puede quebrar a la pyme que sea. Entonces, yo lo que les digo es como que se concienticen un poquito frente al plan estratégico de seguridad vial, que es prácticamente otro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que debe tener exactamente la misma atención que el sistema de gestión. Y muchas empresas omiten el plan estratégico de seguridad vial porque no dimensionan los riesgos que están corriendo al no tenerlos. Yo prácticamente, ¿qué puedo decir? Que así la empresa tenga sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, si tenía que tener plan estratégico de seguridad vial y no lo tiene, está corriendo casi los mismos riesgos de no tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por ahí alguna pregunta? Celes, ¿alguna pregunta, Celeste? No, no tenemos preguntas. Entonces, yo que los llamo el día de hoy a concientizarnos, si no tienen el plan estratégico de seguridad vial y les aplica, vea, llámenos a nosotros, www.sistegra.com, Celeste va a poner en este momento en el chat nuestros contactos, también nos pueden llamar, nos pueden escribir por el WhatsApp, nos pueden escribir por el chat de la página web www.sistegra.com que Luisa las estará atendiendo, sino también nos pueden llamar a este WhatsApp que Celeste nos pone, nos pueden llamar o escribir a este WhatsApp, nos pueden cotizar el plan estratégico de seguridad vial y si ya son clientes de nosotros, pues seguir trabajando en el plan estratégico. Para los que no tienen el plan full y quieren pasar al plan full para no tener que pagar el plan estratégico de seguridad vial por aparte porque les sale mucho más costoso, también pueden pasar al plan full si ven que les aplique y que no se habían dado cuenta que les aplica. Y miren, así tan sencillo como esto, tal como yo me comporto en la vía, así soy en la vida. Las personas que se comportan de una forma agresiva en la vía son personas que en su vida personal también son agresivas. Entonces, muchas veces las personas que trabajamos concientización en manejo seguro, muchas veces recomendamos la meditación, el yoga, el mindfulness para las personas conductoras de la organización. Recomendamos mucho que aprendan a meditar, que aprendan a hacer pausas activas en la mitad del camino, que respiren, que se relajen. Si están muy estresadas en la conducción en la vía, hay conductores que conducen hasta 10 y 12 horas porque se cerró la vía, porque hubo un deslizamiento en la vía, en fin. Entonces tenemos unas recomendaciones específicas porque así como yo me comporto en la vida, así es como yo me siento a nivel psicosocial. O sea, si yo conduzco de una forma agresiva, le tiro el carro a todo el mundo, no respeto las normas de tránsito, mejor dicho, me salto todas las normas de tránsito, es posible que yo psicosocialmente no esté bien. Entonces,
revisemos eso con los conductores, y no solamente con los conductores que hacen parte del plan estratégico, con todos los conductores de la organización, porque no se les olvide que a su empresa también va gente que va de la casa al trabajo y del trabajo a la empresa, que también necesita capacitaciones, y aunque no hagan parte del plan estratégico de seguridad vial y de las listas de chequeo, también pueden recibir o deben recibir capacitación y formación frente al manejo seguro, frente a la tranquilidad, frente al comportamiento en la vía, frente a las normas de tránsito, desde el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. No sé si hay alguna pregunta final. No, no tenemos más preguntas. Pues entonces, no se les olvide que la vida es muy corta, vale la pena hacer esfuerzos y cambios progresivos, y no se olviden comunicarse con nosotros a www.sistegra.com. Si quieren que les coticemos el plan estratégico de seguridad vial, es online. Nosotros tenemos toda una plataforma para, así como el sistema de gestión, tenemos una plataforma divina online para desplegar el plan estratégico de seguridad vial y tenerlo, digamos, los 20 años garantizados, que debemos guardar la información como lo exige la ley. Entonces, por eso tenemos esta tecnología para implementar el plan estratégico. No se les olvide que esa información es de ustedes, que si por algún motivo se van de la organización o no quieren seguir recibiendo el servicio, la plataforma exporta toda la información en carpetas comprimidas, entonces también esa información es de ustedes, pero sí tenemos una plataforma espectacular para desplegar el plan estratégico de seguridad vial y unos asesores especializados en plan estratégicos de seguridad vial que son diferentes a los profesionales que implementan el sistema de gestión, porque como les digo, para implementar plan estratégico de seguridad vial se necesitan personas muy especializadas y que conozcan mucho del tema. No cualquier profesional en seguridad y salud en el trabajo sabe de plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes y espero pues que se contacten con nosotros y que, no sé Cele, si ya nuestro teléfono está en el chat. Sí, ya. Y que bueno, y que tengan un feliz día y que hayan aprendido mucho. La presentación se las estaremos enviando a cada uno de ustedes para que la tengan. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien y feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias.